Hola y bendiciones a todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Mi nombre es el pastor Juan Rodríguez de la Iglesia Bautista de Buenavista en Calley. Estamos haciendo obviamente las grabaciones vía los medios de las redes sociales y estoy haciendo esta grabación para el discipulado de varones que nos toca cada último miércoles de mes, pero en esta ocasión lo estamos haciendo en el primer miércoles del mes de abrir. Nos tocó de esa manera, así que tenemos este tiempo para entonces interactuar, intercambiar comentarios y sus comentarios y en la manera que podamos, ¿verdad? Continuar preparándonos en la obra de Jesucristo. Para la gloria de Dios, puedo hacer la grabación y a la misma vez ver el PowerPoint. Así que espero en el Señor que podamos todos participar. Tenemos el ministerio que se llama Portaos Varonilmente. Eh, Todo está disponible para cualquier hermano de la iglesia, así que esperamos que todos se puedan conectar. Le damos las gracias al Señor y nos encomendamos a Él. Padre Santo y Dios bueno, bendícenos, Señor, en este momento y como hemos orado, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, cada participante del ministerio Portados Varonilmente o el ministerio de caballeros, de varones. Y te pido, Padre Santo, que obres de manera especial. Que el estudio caleón de nuestros corazones y que a pesar de estar encerrados, seas tú capacitándonos con tu obra misericordiosa, con tu palabra llena de vida y dándonos, Señor, la palabra necesaria en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, mis amados, estamos estudiando el libro que se llama Pecados Respetables de Jerry Bridges o Jerry Bridge. No sé cómo se pronuncia, pero ese es el libro que estamos tocando y dimos una introducción el pasado primer miércoles del mes de eh, febrero, el último miércoles del mes de febrero, y este viene sustituyendo el último miércoles del mes de marzo. Así que esperamos en el Señor que podamos reunirnos en un momento en que todo esto acabe, podamos reunirnos y estar juntos para continuar discipulándonos, interactuar de manera eh, física, instantánea en el momento, porque le damos gracias al Señor por la tecnología, pero la distancia pues no, o sea, no nos vemos cerca, ¿ves? Pero gracias al Señor por la tecnología que nos acerca de manera virtual, ya que nos podemos, por lo menos me ven a mí, yo después voy a buscar en otros medios, buscaré cómo podemos vernos todos, pero eh, tenemos este recurso para poder capacitarnos. Pero espero en el Señor que podamos vernos cara a cara y poder continuar con este discipulado que ha sido de tan grande bendición en años anteriores. Y estamos con el libro Pecados Respetables, como le estaba diciendo, de Jerry Bridge, y habíamos tocado varios temas y entre ellos fue que somos santos comunes y corrientes. Y estoy entonces haciendo un breve repaso para ponernos al tanto. Santos comunes y corrientes. Eh, Cuando hablamos de la palabra santo, inmediatamente a nuestra mente viene una definición, tal vez equivocada, no sé cuál puede ser, pero generalmente pensamos una persona buena, amable, más bien también la tradición católica le llaman santos a las imágenes, cristianos o personas que hicieron cosas grandes y todo este tipo de cosas. Sin embargo, la palabra santo significa separado para Dios, separados para Él, para el Señor y no necesariamente de personas buenas, de personas amables que hacen muchas obras o de imágenes, no necesariamente es eso. Estamos hablando de personas comunes y corrientes, pero que están separadas para Dios. En los Corintios, como habíamos hablado anteriormente, Pablo llama a los Corintios, le llama santos, llamados a ser santos, y tiene que ver con el significado de la palabra, porque no se refiere al carácter o la conducta, sino a una posición que tiene todos los que han creído en Cristo Jesús como el único y verdadero Salvador y Señor. Se refiere también a los corintios como los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Ahí utiliza entonces las dos formas en que el llamamiento para ser santos es un proceso de santificación donde cada uno de nosotros vamos mejorándonos y pareciéndonos más a Jesucristo. Santidad no es un estatus que se logra o obtiene
por tener un buen carácter o por lo que hacemos, sino una posición o estado. Esto es una nueva condición de vida hecha posible por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que también habla de los santificados como una posición. El autor dice que es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre derramada en la cruz y lo ha separado para sí mismo para que sea de su propiedad. Así que cuando hablamos de la palabra santo, estamos hablando de esta definición, separados para Dios. Entonces, como estoy haciendo un resumen, no quiero tocarle ese tema de nuevo, hay mucho de qué hablar de esa parte. Por ejemplo, la exhortación de Santiago, cuando dice la exhortación es vivir como lo que somos, santos. Si ves Santiago 5:17, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses, y era sujeto a pasiones, pero era un hombre separado para Dios, entre otros muchos pasajes que podemos hablar y mencionar. Pero como le dije, estamos en un repaso. Así que por los que no estuvieron, pues, y hoy posiblemente estén escuchando, pues ya tienen por lo menos una perspectiva, ¿verdad? De lo que se dio en la clase anterior. Santos comunes y corrientes. Ya entrando en el otro punto, fue la desaparición del pecado. ¿A qué nos referimos con este punto? Bueno, una de las cosas que ocurre es que hablamos de pecados escandalosos, hablamos de pecados terribles. Hay un autor del libro que se llama Kurt Menninger, que dice, ¿será que ya nadie peca? ¿O será que nadie cree en el pecado? D.A. Carlson dicen, saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. En todos lugares el pecado se ha suavizado. En todos lugares el pecado se ha suavizado. Por ejemplo, la gente ya no comete adulterio, sino que tiene una aventura. Suena más llevadero decir que tuvo una aventura en lugar de cometer adulterio. Los ejecutivos o las personas no roban, sino que cometen fraude. Suena más llevadero. Por lo tanto, se ha suavizado el pecado y ya no se habla del pecado. Cuando el tema del libro o el título del libro dice los pecados respetables, se está refiriendo a aquellos pecados que nosotros ignoramos y pasamos por alto. Voy a mencionarlo rápidamente. En las iglesias se sigue atacando el pecado, pero el que está fuera del círculo. Eso es lo que ocurre, que está fuera del círculo. Por ejemplo, el aborto, la iglesia, y somos defensores ardientes de provida, de no al aborto, en contra de la homosexualidad, el homicidio, los crímenes escandalosos. Son pecados que se hablan, que están fuera del círculo de la iglesia, pero ignoramos nuestros propios pecados, los que están dentro de la iglesia y que están dentro de nosotros. Por ejemplo, chismes, orgullo, envidia, amargura, lujuria, egoístas, criticones, impacientes, enojones, nuestra omisión de las cualidades espirituales, hacemos caso omiso a los compromisos o a las disciplinas espirituales. Y todo eso son pecados que son respetables. Ausentarse un domingo a la iglesia no es nada. Cuando Dios dice lo contrario, que una horrenda expectación de juicio y de devor. Entonces lo tomamos muy suave, muy livianamente. Y esos pecados están allí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que creemos o se cree que está desapareciendo el pecado? Porque hemos hecho diferencia entre los pecados y sus gravedades o su gravedad. El pecado grave y el pecado menos grave. Dios no nos ha dado autoridad para establecer distinciones entre los pecados. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Déjeme explicarle esto de una manera un poco más
con una ilustración. Si una persona se roba 5 millones de dólares, va a la misma cárcel de aquel que se robó 5.000 dólares. O sea, si tú fallaste en una parte del pecado, de la ley, por más pequeña que sea, fallaste en todo. Entonces, nosotros hemos hecho o hemos categorizado los pecados, los suaves, los livianitos, los que toleramos y los que no toleramos. Sin embargo, esa distinción no está en las escrituras. De hecho, es un pensamiento muy católico romano, porque tiene los pecados capitales y los pecados veniales. Sin embargo, no hay una distinción en la palabra de Dios que distinga, que haga que haga esa diferencia. Y pecado es igual a rebelión y rebeldía contra Dios, sea cual sea, tanto en el matar como en el ser chismoso. Es rebelión contra Dios. Y en este punto que se habla de la desaparición del pecado, y una de las razones por la cual debemos continuar hablando de él, es que cuando vemos nuestra realidad pecadora, podemos ver mejor la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él nos tiene. Y podemos tratar mejor con los pecados de los demás. Si yo me veo a mí como una persona completamente dependiente de la gracia de Dios, porque yo soy pecador y porque tengo debilidades, porque he sido chismoso, porque he sido envidioso, porque he estado lleno de orgullo, porque he hecho cosas malas, porque he hablado mal del prójimo. Pues cuando yo me veo así y entiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él perdona y cómo nos perdona constantemente, yo me tengo que hacer obligatoriamente más humilde, más sumiso a Él, más dependiente de Él, y puedo comprender a los demás. No me pongo esa fue la puerta con una brisita por aquí. No me pongo no me siento en el trono del juicio, de emitir juicio constantemente, sino que tengo mucha más misericordia. No para pasarle la mano al pecado, sino para comprender que la gracia de Jesucristo perdonadora siempre va a levantar al que le ama. Cuando yo veo mi pecado primero, entonces veo y trato con misericordia a los demás. Y estos fueron, pues, básicamente los capítulos que tocamos anteriormente. Ya entrando en lo que nos toca hoy, básicamente, es los capítulos 3 y 4. Voy a dar una breve introducción. Quiero alentarles, yo voy a subir este video en la página de la iglesia, en YouTube. Pueden hacer sus comentarios en la página. Posiblemente puedo verlo mientras ustedes están haciendo los comentarios, y yo puedo verlo y contestar o interactuar con ustedes. No obstante, quisiera también, ¿verdad? Poder reunirnos cara a cara y tener una enseñanza vía Zoom, que es el medio ahora, que por cierto creo que es el mejor medio por lo cual nosotros podemos tener esas reuniones. Bueno, pecados respetables, introducción a los capítulos 3 y 4. El pecado tiene mucha similitud con el cáncer. Cáncer es malignidad y crece, y es igual, crece hasta afectarlo todo. El pecado, al igual, puede dañar todas las áreas de nuestra vida. El cáncer afecta todo nuestro alrededor de una manera u otra. El pecado también afecta a las personas que nos rodean. Ejemplo, si nos quejamos de las circunstancias difíciles de la vida, ponemos en duda la soberanía y bondad de Dios, y el que nos escucha se sentirá tentado a hacer lo mismo. Miren, amado, y quiero tocar este punto de la introducción que es muy importante. Estamos en una cuarentena, estamos viviendo un tiempo donde tenemos que mantenernos en nuestra casa. Hay muchas personas que están falleciendo, están muriendo. Esta mañana vi que eran más de 42.000 a nivel mundial, y cerca de 868.000 infectados a nivel mundial, lo que hace que esto sea una situación de mucho cuidado. Hay personas, y sé que hay mucha queja con relación a eso, y posiblemente dentro del pueblo de Cristo haya muchos cristianos quejándose de eso. Si tenemos esta situación, nos estamos quejando de Dios, porque nosotros no somos los que tenemos el control de esto. Así que esto es parte de la soberanía absoluta del Dios y Padre Celestial de todas las cosas.
Por lo tanto, cuando nos quejamos de algo como esto, nos estamos quejando directamente de la soberanía de Dios. Es lo mismo cuando muere algún familiar cercano que uno ama, uno aprecia, un papá, un familiar, una madre o un hijo, y está años tras años tras años doliéndose por la misma situación, doliéndose porque falleció, doliéndose o quejándose, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Te estás quejando de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo sé que hay dolor, hay crisis de fe, pero no puede mantenerse por tanto tiempo, que entonces estarías pecando contra Dios, quejándote de la voluntad soberana de Él. Por eso, mis amados, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Estamos en una cuarentena y esto nosotros no lo podemos controlar. Nadie en el mundo puede controlarlo. Solamente Dios puede. Y si Dios lo envió y nos puso en esta posición, a Él sea la gloria. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Aunque se nos haga difícil entender eso por la crisis, esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Así que eso es un pecado respetable que no tomamos en cuenta. Quejarnos de la voluntad de Dios. Déjeme darle otro ejemplo. Si yo voy de camino a mi casa, a algún tipo de trabajo, perdón, o a hacer algún tipo de labor, y hay una distancia considerable, y por avanzar, mi carro tiene un cuarto de gasolina, y por avanzar, pues no le eché gasolina. Y antes de llegar al sitio, me quedé sin gasolina. Como me quedé sin gasolina, empiezo entonces a quejarme. Señor, pero mira lo que pasó. Yo que quería que la gasolina llegara a ese sitio. Ahora, no te quejes de eso cuando tu responsabilidad, tú fallaste. Tú no le echaste gasolina y te quedaste sin gasolina y no pudiste llegar al lugar. Por lo tanto, fue tu responsabilidad. No, Dios no te envió eso. Yo te envío inteligencia, sabiduría, conciencia para que tomes las precauciones debidas y pudieras llegar a tiempo. Ahora, la misma situación, quieres llegar a ese sitio, pero tienes el tanque lleno y vas de camino hacia allá. Y cuando vas de camino para allá te encuentras un tapón y no pudiste llegar a la hora. Tú no provocaste el tapón. No fue responsabilidad tuya el tapón. Por lo tanto, cuando empiezas a quejarte, Señor, este tapón y todo eso, estás pecando contra Dios. Porque no fue tu responsabilidad. Dios lo puso allí por alguna razón. Y Él es soberano y sabe más que nosotros. Y conoce más que nosotros y te conoce mejor a ti que tú mismo y me conoce mejor a mí que yo mismo, que a mí mismo. Así que tomamos en cuenta que el pecado afecta a todo lo que está alrededor y consideramos algunos pecados que son pecados respetables y no consideramos la malignidad del pecado. No consideramos la malignidad del pecado, que es el capítulo 3 que nos toca, que estamos introduciendo, que acabamos de introducir en este momento. La malignidad del pecado. Conocemos de bien quién es y cómo trabaja nuestro adversario, el pecado. Y el pecado es una fuerza moral que se anida en nuestro corazón y ser interior. Nuestros hechos y palabras pecaminosas son la expresión externa del principio del pecado que mora dentro de nosotros, aun en quienes hemos sido renovados o llamados a salvación. La Biblia lo llama la carne o la naturaleza pecaminosa en Gálatas capítulo 17. Aunque el Espíritu de Dios mora en nuestro interior, el principio del pecado todavía nos acecha por dentro y libra una guerra contra nuestra alma. Déjenme hablar un poquito de este punto y posiblemente puedan hacer sus preguntas. El cristiano tiene a Jesucristo y el Espíritu Santo en sus corazones. Está ahí obrando constantemente en nosotros y dando esas alertas y advertencias de cuando estamos mal delante de Dios. Está ahí, pero también está ahí nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos, nuestra concupiscencia, que son deseos malignos, deseos pecaminosos que nacen de un corazón pecaminoso. Y hay una lucha constante, hay una lucha entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad, hacer agradar a Dios o agradarme a mí de manera pecaminosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que
aquellos que hemos creído en Jesucristo tenemos esa lucha que es constante y consistente para que nosotros agrademos a Dios. Pero hay veces que, como digo yo, la carne nos gana. La carne nos gana. Yo he puesto eso como un ejemplo anteriormente, esta ilustración que voy a dar. Y es que eh, yo llevo más tiempo siendo pecador sin redimir que pecador redimido. Entonces, hay un refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo haciendo una aplicación a ese refrán, no fuera del contexto bíblico, por supuesto, yo tengo más experiencia como pecador sin Cristo que como pecador cristiano. ¿A qué me refiero con esto? La carne todavía y las cosas viejas de la vida que yo tenía, a veces me parecen en un momento dado que son buenas de nuevo. A principio las aborrecía, recién convertido, wow, bien yo era, mira, pero llega un momento que a veces empiezo a mirarlas como no tan malas. Y ahí empieza la lucha del espíritu. Sí son malas, son graves. Y a veces cometer el pecado constantemente o pecar constantemente en la misma cosa cauteriza el corazón y ya tú no lo ves tan malo. Y esa lucha debes borrarla porque el pecado es malo y tiene unas consecuencias gravísimas. La escritura lo habla. De hecho, el próximo domingo voy a hablar de las advertencias que no debes ignorar, segunda parte. Así que estén pendientes a esa enseñanza, a ese sermón. Y conocemos bien el adversario, el pecado que está en nosotros, está dentro de nosotros. Nuestros hechos y palabras pecaminosas son la expresión externa de ese pecado que está dentro de nosotros, aunque hayamos sido cristianos. Y aunque el Espíritu Santo mora en nuestro interior, ese principio del pecado está ahí acechándonos. Por eso, mis amados, cuando vemos el pecado y dejamos de verlo tan suave, dejamos de verlo tan maligno y comenzamos a verlos más suaves, entonces nos da una puerta para pecar más. Nos abre una puerta para ser peores de lo que somos. Sin embargo, la Biblia utiliza una descripción de pecado para que lo podamos entender. Dice Santiago 1, versículo 13 al 14. Les va a encantar Santiago cuando lo lean. Pregúntenle a los hermanos que lo han leído ya. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de tu propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí tenemos la situación. No puedes decir que fue Dios quien te tentó, sino que tu propio pensamiento malo, pecaminoso, tu carnalidad es lo que te está entonces llevando a pecar. La Biblia dice, lo describe con dos palabras, engañoso y sutil. Engañoso, astuto, mentiroso, traicionero. Promete, pero no puede cumplir. Nos engaña al pensar que no es tan malo o haciéndonos creer que no es pecado. Y esa es la concupiscencia que acabamos de mencionar. ¿Y qué es lo peligroso de los pecados respetables? Comenzamos con un malestar en el corazón con un hermanito o una situación. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano pega contra ti, ve tú y hiere estando a sola. Y si tu hermano te hiere, pues has ganado a tu hermano. Pero nosotros cogemos y en lugar de ir a hablar con mi hermano, lo hablo con otra persona. Y entonces ya convierto lo que era algo mandatorio por Dios de tu hermano que pega contra ti, lo convertiste en un pecado peor. ¿Por qué? Porque ahora es un pecado de chisme. No estás resolviendo la situación con tu hermano. Y esto está no pueden decir, no, las mujeres son más chismosas que los hombres son más chismosos. No, todos caemos en un chisme como ese. Y entonces lo pintamos para que no parezca tan chismoso, para que no parezca tan malo. Y decimos, no, yo lo digo para que ores. Y tratamos de espiritualizar el pecado. Imagínense cuán grave lleva el pecado y la malignidad del pecado, cuán grave se va poniendo. Una vez el pastor Otto Sánchez dijo en un sermón hace tiempo, el pecado embrutece y la realidad es que embrutece. Embrutece, no nos hace ver la realidad de nuestro pecado, de nuestra maldad
Y el ejemplo que él utilizó fue que cuando el pueblo de Israel allá en el Éxodo estaban adorando el becerro de oro, que ellos mismos formaron, cogieron sus prendas, se las quitaron y todo el oro y lo pusieron en un lugar y comenzaron a, a formar un becerro de oro y eso hay que pulirlo, hay que ponerle los huesos, tiene que parecer un becerro. Tiene que parecer un becerro. Y cuando Moisés bajó y cuestionó y confrontó a su hermano Aarón, ¿qué es esto? Y le dice, no, fíjate que pusimos todo el oro fundido y salió el becerro ahí. Salió como si no hubiese sido una práctica. O sea, él dice, mire cómo entorpece el pecado que lo queremos justificar con algo espiritualizado. Espiritualizado. El becerro salió. Como decimos, yo no estoy diciendo chisme, yo estoy diciendo la verdad. Estás espiritualizando y diciendo algo con la intención de afectar a otro que lo convierte en un chisme. Y eso es pecado. Por lo tanto, el pecado sí embrutece. Nos pone brutitos en algunas y en muchas ocasiones. Entonces, viendo esto, ¿qué es lo peligroso de los pecados respetables? Bueno, enumerarlos es muy difícil. Es más peligroso es mucho más peligroso. El pecado más inofensivo nos puede llevar a los más graves. Una mirada lujuriosa nos puede llevar a la pornografía, al adulterio, a la fornicación. La ira nos puede llevar al odio. El odio nos puede llevar al asesinato. Hay un sinnúmero de conexiones que gravifican el pecado que nosotros debemos considerarlos todos como malignos. Es malo, es fuertemente malo. Y si tú quieres saber cuánto o tener una medida de cuánto Dios odia el pecado, lo que tenemos que mirar a Jesucristo en la cruz del Calvario, con todo su sufrimiento, con todas sus latigazos y todo lo que le ocurrió, y ver la ira de Dios derramarse sobre él, el abandono de Dios, y tú considerar que algún pecado que tú cometes no es tan malo viendo a Cristo en la cruz que murió por nuestro pecado. Entonces, yo creo que estás volviéndote a poner el pecado al cuadrado y ampliándolo más, lo estás poniendo más grave. Por eso que, por eso es que decimos que el pecado embrutece. El pecado es menosprecio a la ley y a Dios. Dice aquí, 2 Samuel 12:9, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Leo la Biblia de las Américas. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y la has matado y lo has matado con espada de los hijos de Amón. De 2 Samuel capítulo 12, ese es el 9, el versículo 9, el versículo 10 dice, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Uría hitita para que sea tu mujer. Y está hablando obviamente del pecado del rey David cuando se acercó a la mujer de Urías. El punto número 3 es cómo cómo te afecta el pecado, cómo nos afecta a todos el pecado. Ningún pastor está exento de eso. Estamos como Elías, sujetos a las mismas pasiones que estamos todos. Y cómo nos afecta el pecado, cómo Dios lo ve, cómo afecta. El pecado, sea cual sea, es rebelión, traición, transgresión contra Dios. Tan sencillo como eso. El pecado, sea cual sea, es rebelión, traición o transgresión contra Dios. ¿Quién es Dios? Vayan a Isaías o vayamos a Isaías 6, 6 del 1 al 8, del 1 al 8, y perdonen que estoy mirando aquí directamente. Isaías 6, mira acá. Isaías 6 del 1
al 8, la visión que tuvo el profeta Isaías. Biblia nueva. Y perdonen que la anuncie, pero Biblia, déjame mirarme. No se ve, ahí está. No se ve así, pero es Biblia de estudio herencia reformada. Así que les recomiendo esta Biblia con sus comentarios bíblicos. Y leo Isaías 6 del 1 al 8. Dice: en aquel año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y sigo hasta el 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que os toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Esto es palabra de Dios, Isaías 6 del 1 al 8. Esa es ¿quién es Dios? Triple santidad. Es más alto y tiene el grado tiene el grado más alto y posible de santidad. No hay nadie con su santidad. Representa toda su pureza moral, su majestad, su soberanía. Todo es eso, es Dios. Y cuando se presenta uno delante de Dios, o como le pasó a Elías, que descubrió o fue visto toda la santidad de Dios, lo que irremediablemente concluyó es que él es un pecador de labios inmundos que habita en un pueblo con labios inmundos también. Así mismito le pasó al apóstol Pedro cuando en la pesca milagrosa Jesús le dijo: tira la red, y él tiró la red. Después de decirlo, porque él tiró la red después de haber dicho: yo no la voy a tirar porque yo deseo, porque yo sé que no hay peces. Yo la voy a tirar porque tú me lo dices. Es decir, hemos estado pescando toda la mañana. Pescadores profesionales. Hemos estado pescando toda la mañana y no hemos cogido nada. Y es como, ¿cómo es posible que yo soy un pescador profesional y no hemos cogido nada en la mañana, que es el horario de la pesca, donde el agua está más fría, los peces suben, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas de los que pesca saben. Y tú, que eres un carpintero, me dices que tire la red a esta hora. Pues yo te voy a decir, yo no la voy a tirar porque yo sé lo que va a pasar. Pero como tú me lo estás pidiendo, la voy a tirar. Tira la red, y entonces todos los peces se llenan. Y ya ustedes conocen la historia. Se llenó, todas las redes se llenaron de peces. Y estaba tan llena de peces que se estaba rompiendo. Se juntaron barcas alrededor para tratar de levantarla. Y yo me imagino esa escena donde estaban todos entretenidos y gozándose de la gran pesca milagrosa, como le llama la Biblia. Y allí está Jesús mirando a todos los que están pescando, y de repente Pedro lo mira a él, y lo que le salió automáticamente fue: apártate de mí, que soy hombre de maldad, hombre de pecado. Entonces, para yo saber cuán pecado y cuán pecador yo soy, cuán maligno es el pecado, lo tengo que comparar con la santidad de Dios, no con otras personas. No es con otras personas. Generalmente nosotros nos comparamos con gente que es peor, pero cuando nos comparamos con Cristo, tú vas a ver tu maldad. Y les voy a decir algo que aprendí hace de un hermano pastor que creo que está en México.
la conferencia expositores. Él usó esta ilustración, me pareció fantástica, para hacer ver cuán brillante y genuino es un diamante. Siempre se pone o se coloca detrás de un paño negro. Así que tú ves esa tu pecaminosidad detrás del brillo y la exactitud de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora acuérdate que el paño negro eres tú. Acuérdate, el pañito negro ese con toda su maldad, eres tú, somos nosotros. Por eso, mis amados, a veces le hemos dado menos énfasis a lo que es el pecado y la malignidad del pecado, como dice Jerry Rich en su libro Pecado Respetable, que es el que estamos estudiando. Por otro lado, estamos en el punto de cómo nos afecta. ¿Quién es Dios y cómo nos afecta? Es el punto que tocamos. Efesios 4:30 dice, ya no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, nos afecta entristeciendo el Espíritu Santo, entristeciéndolo a nosotros, nos da un pesar. No causarle dolor a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, no menospreciar la sangre de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz cuando no lo consideramos pecado, pero tiene un efecto en nosotros, tiene un efecto en nuestro interior. ¿Cuál es ese efecto? Bueno, yo primero voy a leer lo que Dios habla, ¿verdad? Acerca de cómo se afecta de forma eh, bueno, haciendo una comparación de las emociones y sentimientos de Dios con cómo lo compara la Biblia con Él, con nosotros con Él. Esto se llama una imagen humana o una imagen humanizada para entender los designios y el contexto de Dios. No podemos alcanzarlo en su plenitud, pero a esto le llaman antropomorfismo, que es la imitación, ¿verdad?, del ser humano y la imitación de Dios, poniéndole ciertos atributos humanos para que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Entonces, tenemos dos puntos aquí. Jehová Dios no se arrepiente en el sentido de que le tomó por sorpresa el pecado de la maldad de los hombres. Él simplemente está usando una imagen verbal humana para ilustrar su dolor por causa del pecado del hombre. Por eso dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces tú dices, pero Dios tiene corazón, ¿no? Eso también es parte de la imagen humana que le estamos dando, y el dolor, pues vamos a decir una imagen humana de lo que él está expresando con relación al pecado. No hacerle enojar. Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Ahora sí puedo decir que la ira de Dios sí existe. Esta no está diciendo una imagen, aquí sí estás hablando de que la ira de Dios existe. Se enojó, mas ellos fueron rebeldes, o sea, fallaron a la ley de Dios, como dijimos la definición de pecado, e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por el cual se volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Y en el otro punto, ¿cómo afecta? No, mentira, perdóneme, ya tocamos esos dos puntos. Este es con relación a Dios. Ahora, ¿cómo te afecta a ti? Aquella persona que es cristiana, que ama al Señor Jesucristo, como los que estamos en el discipulado, ¿verdad? Y aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, llamados desde antes de la fundación del mundo, para ser hechos santos y sin mancha delante de Él. Todos aquellos que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y todo aquel que cree en Él será salvo, dice la palabra. Aquellos que realmente viven una vida dedicada al Señor como el dueño de todas las cosas y buscar obedecer, pues cuando cometemos pecados, nuestra salvación no se pierde. No es que perdamos la salvación,
no hay un pecado que nos haga perder la salvación, porque Cristo murió por todos ellos y garantizó la vida eterna. No, la garantía no está en mis actitudes, no está en qué cosas hago, qué cosas dejo de hacer. Ahora, para aclararle este punto, cuando Él garantizó nuestra salvación, no nos dio un permiso para pecar, porque sería contradictorio que Él nos mande a ser santos y diga, no, pero yo los salvé eternamente, así que hagan lo que les dé la gana. No es cierto. Dios nos llamó, nos salvó, nos redimió y garantizó nuestra salvación para que nosotros seamos santos, pero no por nuestros propios medios. Está haciendo, llamándonos a ser santos por medio del Espíritu Santo, el que no pecó, el que nos da todas las alertas. Cuando pecamos, nosotros nos alejamos de la comunión con Dios. Nos da vergüenza acercarnos, nos da vergüenza el pecado, nos da vergüenza arrodillarnos a orar y Él nos llama en que vayamos al trono de gracia para hallar el consuelo, el oportuno socorro. Él nos llama para que nos juntemos con Él y si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso y la verdad no está en nosotros, es decir, no somos cristianos si decimos que no tenemos pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay perdón de pecados. Ahora, uso este ejemplo también porque el pecado tiene sus consecuencias. Dios nos perdona y podría y puede librarnos de las consecuencias, pero cuando no quiere librarnos de las consecuencias se quedan. Es decir, si yo en un momento dado, Dios nos cuide, nos proteja, o cualquier persona cristiana, hijo de Dios, comete adulterio o tiene fornicación, entrando en un acto de fornicación, y queda esa persona, esa mujer, porque es hombre y mujer, por supuesto, queda embarazada, Dios perdona ese pecado, Dios nos restaura y nos levanta y nos lleva de su mano, porque Él es un Dios restaurador y perdonador. Pero el bebé no se va a borrar. El bebé no va, si tu responsabilidad de manutención está ahí. ¿Entienden eso? Entonces es importante que sepamos que Dios al perdonar nuestros pecados, nos puede perdonar el pecado, pero no necesariamente nos va a librar de las consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Pero habiendo dicho esto, nosotros, gracias a que tiene consecuencias y Dios al que toma por hijo corrige, entonces nosotros podemos decir, realmente soy un hijo de Dios. Tengo luchas contra el pecado, busco la gloria de Dios. Cuando peco me siento mal porque pequé contra Dios y pequé contra lo que haya cometido como pecado. Me siento mal por mí, por mi espíritu. Ese es la tristeza que viene de Dios que causa salvación, que es la que nos evidencia de nuestra salvación. Ahora, una persona que no siente ningún tipo de sentimientos con relación a eso, no le importa si peca o si no peca, si habló contra Dios o está suavizando constantemente el pecado tras advertencia, tras advertencia, tras advertencia, sigue en el mismo pecado y estamos hablando de cualquier tipo de pecado. Después vamos a puntualizar en este estudio para varones, vamos a puntualizar el orgullo, la envidia, los celos, incluso la falta de contentamiento es pecado contra Dios. La falta de contentamiento es pecado contra Dios. Vamos a tocarlo eventualmente los discipulados de varones. Pero si a ti ni te interesa, no te importa, no te sientes avergonzado delante de Dios sobre todas las cosas, no sientes el dolor del pecado en ti y que te lleve de rodillas con vergüenza humilde para que tú entonces empieces a depender de la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo, con toda seguridad, tú no eres salvo. Necesitas creer en Jesucristo. Necesitas ver a Dios como el único remedio para tu pecado, para el único que puede salvar tu alma y curarte del pecado, que es el cáncer que está acabando con la raza humana, más que el coronavirus, más que el COVID-19, está acabando con el mundo. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la palabra dice que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Así que le invito a mis amados hermanos a compartir este video. Si te gustó, ponle like en Facebook, ponle
like o lo que ponemos en YouTube, compártelo con otros hermanos. Este es el discipulado para varones que vamos a estar dando el último miércoles, Dios mediante, de cada mes. Así que le habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Juan Rodríguez, de la Iglesia Bautista de Buenavista, aquí en Calle. Y espero que esto haya sido de edificación y para la gloria de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Bye bye.